Hola a todos nuevamente, acá estamos en el segundo capítulo de La Pelota Habla, esta vez con un invitado que yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio, fue mi compañero de la universidad, al igual que yo también es periodista y cubre la Universidad de Chile. Un aplauso para Gabriel Illich. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, Basti. Muchas gracias por la invitación y ojalá poder ser de aporte al podcast. Oye, Gabriel, tú... ligado siempre a la U. Sí. Desde tus inicios comenzaste, periodístico me refiero, cubriendo la Universidad de Chile, partiste con un club antes o tuviste experiencia en otro medio antes. Bueno, primero partí cuando estaba en la universidad todavía, en tercero, segundo, a hacer transmisiones radiales en una radio regional. Que no tenían gente acá en Santiago, entonces tenía la posibilidad de ir a los estadios y cubrir diferentes partidos, entonces partí así y luego ya cuando iba en tercero pedí una oportunidad en cancha y ahí me la dieron, así que partí haciendo de todo en verdad, porque ya tenían gente que tenía muchos más años cubriendo y todo, entonces partí haciendo lo que sobraba, por así decirlo, cosas de todo tipo, hasta que poco a poco yo creo que también porque me gusta la U, entonces uno tiene más fresca la idea ahí porque vive el día a día, lo ve también como la necesidad de la información es lo que uno requiere también desde el otro lado, entonces partí así y ahí me fui haciendo un camino, me fui intentando hacer contacto y ahí logré llegar hasta donde estoy ahora, que ya llevo 3 años cubriendo la U, 2 años y medio, y me ha ido bastante bien. Por ahora. ¿Recuerdas tu primer acercamiento? Exactamente cómo fue, si fue algún partido, algún evento, alguna nota en especial. Bueno, como periodista el primer gran recuerdo que tengo así es que arrancaba un partido de la U con Colo Colo, ahí no estaba en cancha, sí estaba por la radio. Y fue una experiencia bastante entretenida porque era el primer partido que cubría de un clásico. Entonces tuve que ir allá, fue una experiencia loca porque también el partido fue para la U un desastre, perdió 3-1, después perdió el descenso y todo, pero para mí fue especial por así decirlo, y ya después como periodista quizá los mayores recuerdos que tengo son los partidos que te dejan un recuerdo como que estuviste ahí, cuando, por ejemplo, también fue la presentación de Araña, entonces son como varias cosas que de a poquito son como que te dejan un recuerdo bonito. Gabriel, yo sé que, porque te conozco personalmente, que eres hincha fanático de la U. ¿Qué significa para ti cubrir a este club tan emblemático? Es complicado porque también uno intenta dejarlo de lado un poco, porque uno también sabe que por ahí puede influir el hecho de uno sentir un cierto grado como de pasión por un equipo, porque también a uno los que lo contratan es para hacer la pega bien, o sea, no podéis hacer que influya, entonces ahí también nacen las dudas, como lo estaré haciendo bien, estaré separando las cosas, y al mismo tiempo al menos a mí lo que me pasa es que a mí me gusta mucho el fútbol en general, pero me gusta mucho la U, ¿sabes? Mis primeros recuerdos son con mi papá yendo al estadio, entonces también uno siente que de alguna forma ya no lo vive como antes. Los partidos los viví como más periodista. Claro, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando está el tema de los refuerzos y todo, que a uno le generaba una cierta ilusión. Entonces ahora uno estar como del otro lado y siendo la persona que los da a conocer, entonces ahí se siente como un grado como de... Estoy perdiendo un poquito como la pasión por el equipo que me gusta, o al mismo tiempo estoy perdiendo el grado de objetividad que se requiere cuando uno está haciendo la pega. Entonces es siempre una cosa constante, pero igual ayuda el hecho de cubrir al equipo que te gusta, porque al final no te metís con... Yo al menos, por ejemplo, me toca hacer muy pocas cosas de Colo Colo cuando tengo que... o de otro equipo, entonces... Siento que también uno tiende a ser más duro con el equipo que le gusta que con otro. Yo creo que soy como más objetivo hablando cosas del Colo que de la U, porque me duele más, por ejemplo, cuando la U pierde. Entonces soy como más crítico o me molesta más las cosas que pasan que lo que pasa en otros lados. Oye, en este tema de separar lo profesional de lo personal, ¿cómo lidias? Porque yo supongo que tiene amigos de la U y siempre están como pidiéndote primicia o cosas. Sí. ¿Cómo trabajas eso? Trato de ser bien cuidadoso porque
claro, uno lo ve desde el otro lado también, uno quiere saberlo todo, entonces quiere tratar de estar como al pendiente todo el tiempo de lo que pasa con el club que le gusta, pero al mismo tiempo tengo que tratar de saber separar las cosas porque hay cosas que lamentablemente son muy delicadas, entonces no podí contarle a todo el mundo, pues no, o también tenéis que tener respeto por tu propio trabajo que tiene sus tiempos. Muchas veces pasa, por ejemplo, que sé cosas, por así decirlo, que no puedo subirlas, entonces también tengo que tener como ese cuidado, entonces es como una tarea de que día a día uno tiene que ir lidiando con eso y saber qué está bien contar, qué está mal, o qué está bien decir y qué no. Y eso también es la vida personal que me cuentas, pero tú tienes un flujo en las redes también, Gabriel. Yo, por ejemplo, siempre que reviso X, que es Twitter, siempre me aparece un tweet tuyo y la gente ahí insistiendo, mandándote mensajes, respondiéndote, preguntándote cosas. ¿Cómo llegas a Twitter? ¿Cómo te haces esta comunidad? ¿Cuándo comenzaste con esto? Partí como el 2022, por así decirlo, porque en verdad es como una red social que es súper para periodistas, para gente que está como consumiendo información todo el tiempo, no es como Instagram o TikTok, como para otro tipo de cosas. Entonces, claro, ahí empecé y de repente empecé a subir cosas y todo, y la gente ahí es como muy, muy, muy fanática, entonces, y también es como muy pasional, entonces uno sube cualquier cosa aunque no tenga un respaldo, por así decirlo, y al tiro no creen, y entonces así se genera, y ahí de a poco fui empezando a subir más cosas, y de a poquito la gente empezó a creer en mí, por así decirlo, y a confiar en lo que decía podía tener cierto grado. Yo siempre he pensado que uno nunca va a ser el dueño de la verdad, ni en la opinión, ni en la información, porque lamentablemente el gremio del fútbol, de los futbolistas y los representantes, como que tiende a ser muy... Te pueden decir una cosa y al final va a pasar otra, o te utilizan también como para... Pasa mucho, por ejemplo, que un jugador quiere llegar a un cierto equipo, entonces te dice, no, me quieren del otro equipo para apurar al otro. Uh-huh. Entonces ahí uno también tiene que tener más sus matices y tratar de ir cuidándose con lo que dice y lo que no. Y en la otra red social que también te he visto, Gabriel, es TikTok. No necesariamente siempre subiendo contenido en base a posibles fichajes o noticias actualizadas. También tienes otra arista que es como contar historias, partidos clave. ¿Cómo surgen esas ideas, Gabriel? Surge porque, siendo sincero, es como algo que me gusta más que lo otro. Siento que el periodismo, por así decirlo, de refuerzo y esas cosas, como que, por lo que te decían antes, tiende un poco como a mancharse, porque si tú no estás 100% dispuesto a tener ciertos lazos, por ejemplo, con la gente que te da la información, estáis un poco condenado, porque tenéis que cuidar esas relaciones para que después puedan seguir fructificando. Entonces lo que yo intenté hacer en TikTok y en Instagram es más que nada subir cosas que a mí me apasionaban más, que más como con contenido más como educativo, por así decirlo, como contar historias o contar cosas que no mucha gente se acuerda, o hablar de futbolistas que eran de hace unos ciertos años, para que también ir a un público menor que claro, quizás no ha visto esos jugadores, porque ahora también hay como una moda de como recordar jugadores del pasado. Por ejemplo, claro, Matías Fernández, ahora los niños, no sé por qué, pero como que lo tienen de ídolo y no lo vieron jugar, pero también es porque esas redes te nutren de otro tipo de contenido, de otro tipo de forma de conocer a los jugadores o al fútbol en general. Entonces intenté ir por ese lado, y como que básicamente tengo dos personalidades, porque en un lado soy como un periodista totalmente distinto al otro que sube otro tipo totalmente distinto de contenido. ¿Recuerdas tu primer video viral? Así viral fue uno que hice de Johan Fuentes, un futbolista de Cobresal, que estaba súper... no sabía qué subir en verdad, porque trato de probar como distintos tipos de cosas. Y subí un video de él porque, hablando con unos amigos, me acordé que a él le decían el Zidane con pelo cuando jugaban Cobresal. Y dije, puta, voy a hacer un video contando por qué le decían Zidane con pelo y cuál era su brillo, más que nada. Y lo subí sin ninguna fe de que se hiciera, porque también estaba empezando, estaba como subiendo cosas de a poco. Y explotó así, mucha gente comentando, oye, si yo me acuerdo de él, o mucha gente, oye, ¿quién lo conoce? Entonces generó como muchas opiniones divididas, pero demasiadas, a tal punto que llegó a muchísima gente y mucha gente comentó. Y otro también que me acuerdo
que fue uno que hice informando una cuestión. Ahí estaba subiendo cosas más como noticiosas en la Copa América pasada. Que me acuerdo que el día antes de la final, la Conmebol cambió las reglas del partido, que normalmente estaba estipulado en las bases que los entretiempos tienen que ser de 15 minutos. Y lo cambiaron a ser de 20 minutos porque iban a hacer un show de Shakira. Ya. Si yo conté eso, y no sé por qué, pero ahí también llegó como a niveles sudamericanos, mucha gente comentando la mafia, la Conmebol, están beneficiando a Argentina y todo eso, como que ya se desvirtuó totalmente, pero también le fue súper bien ese video, aunque no sé si era como el contenido que más me representaba, porque como te digo, trataba de hacer cosas que no dieran como tanto a polémica, sino como a... más informativo. Claro, como a contar algo más curioso o que llame más la atención, no por el lado como de la polémica, porque era como... no era lo que me gustaba. Siguiendo con el tema esto de la viralidad, tú tienes una entrevista que te hacen desde un medio brasileño. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te contactan? ¿Qué sentiste? Esa vez fue que yo por distintas cosas supe que Pablo Galdame, jugador chileno, iba a llegar a el Vasco de Brasil. Entonces lo subí como hago siempre. Y me contactaron de Globo de Brasil para preguntarme como qué sabía o si era verdad, como más detalle. De ahí les dije bla 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 y a las 3-4 horas me dice, oh sí, es verdad, está confirmado, lo vamos a subir, también vamos a mencionarte y todo. Y después al día siguiente o 2 días después, la periodista que estaba haciendo esa noticia me habla para preguntarme como si le podía ayudar con una nota hablando sobre el jugador, porque había generado como cierto grado de desconocimiento ya, como que no sabían básicamente quién era, de qué jugaba, cuáles eran sus características. Entonces me habló y me dijo, yo le dije sí, pues yo encantado. Y ahí sale el tema de la entrevista donde hablé, traté de ser lo más objetivo posible y ahí salió el tema como hablando sobre el jugador ahí en Brasil. Oye, esta noticia te impacta, supongo. ¿A quién llama? ¿A quién le cuenta? Es que yo al principio pensé, porque cuando me entrevistó, como que pasaron 3 días después que lo subió. Entonces yo dije, puta, me habría llamado para como preguntarme, pero claro, como que no iba a hacer nada, o iba a hacer como algo con lo que yo le dije, con sus propias palabras. A mí nunca me dijo, oye, esta es como una entrevista. Claro. Me preguntó, oye, ¿me podrías dar ciertas referencias? ¿Me podría hablar para una nota? Entonces yo dije, ella quiere que yo le diga cómo juega o le diga cosas del futbolista, claro, pero va a ser algo como con sus propias palabras, así como esto, tal. Y después me enteré que después me había escrito como que yo de Chile hablaba sobre el jugador y daba como un análisis súper detallado, y ahí como que dijo, ay, me sorprendió. Y cuando salió, ahí recién me enteré que me habían entrevistado. Y claro, fue como súper sorprendente, porque claro, uno no esperaba, aparte el medio que es Globo en Brasil es como la cadena de noticias más importante allá, tiene millones de seguidores, entonces era como que me sorprendió bastante y fue bonito. Llegaron mensajes brasileños. Sí, hasta el día de hoy a veces me mandan gente así como preguntando por jugadores chilenos que suenan allá y yo como que trato de responder, pero sí, queda como raro. Gabriel, quiero pasar a tu lado ahora de hincha. ¿Cómo ves como hincha la U? ¿Qué hace a la U un club único y especial en Chile, en Sudamérica? Creo que, al menos desde mi percepción, todos los clubes tienen cierto encanto para los hinchas. Todos llegan de una forma diferente, por la familia, por cierto recuerdo de infancia, o más grandes se hacen hinchas de un equipo. Entonces, no sé si decirte que la U es único y especial a diferencia de los demás, porque cada uno tiene su propia opinión y yo la respeto totalmente. Te pusiste profesional, yo pensé que iba a ser máster. No, pero creo que es que claro, también hay muchos, por ejemplo, el hincha de la U a veces es muy sufrido, muy como la U le va mal y llena el estadio, sigue los hinchas ahí, bla bla bla, y que es verdad. Pero puta, si yo le digo eso a un hincha, no sé, de Curicó, que no ha ganado nada nunca, y también sigue estando la gente ahí, quizás en menor masa, porque también la U es un club más grande, de Santiago, bla bla bla, pero también tiene su encanto. Entonces también me siento mal como pasando a llevar eso, pero al menos desde mi percepción, a mí lo que me gusta, lo que me apasiona de la U, que siento es que es un club que es muy familiar. O sea,
no familiar en el sentido de que va solo familia al estadio, sino que es como una comunidad de gente que es muy arraigada con su equipo, muy pasional, es muy emocional también, porque le gusta mucho como el tema de ganar sufriendo, cosas así. Entonces también, y eso te genera una identidad. Yo creo que más o menos todos comparten los hinchas de la U, y eso te hace que te enamore el equipo, yo creo. ¿Cuándo te haces hincha de la U, Gabriel? No sabría decirte, yo creo que desde que tengo memoria es que en mi familia casi todos son de la U. Entonces no hubo un momento donde yo dije me hice hincha de la U. Mis primeros recuerdos del fútbol son con la camiseta de la U, haciendo barra por la U. Entonces, ahora sí creo que, como les debe pasar a la mayoría, uno va revalidando su pasión con ciertos momentos, ciertos partidos, ciertos momentos cuando uno dice, uy, me gusta este equipo, y lo reafirmo, ¿cachai? A lo largo de tu vida, ¿cómo has visto la evolución de la U deportivamente hablando? ¿Va hacia adelante? ¿Está estancada? Ha pasado por diferentes periodos. Yo creo que cuando era chico era un equipo que estaba bastante golpeado. Yo mis primeros recuerdos de partidos, por ejemplo, así bien, son cuando el Colo le pasaba ganando a la U. O por ejemplo, no ganaba muchas cosas. De hecho, los primeros campeonatos que me acuerdo bien son cuando el Colo sale tetracampeón, y creo que la U estuvo 5 o 6 años sin salir campeón. Entonces ahí no fue muy bueno. Después viene la etapa de la Sudamericana y todo eso, que es todo bien. Y después viene de nuevo una etapa muy difícil, que fueron los años donde estuvo peleando el descenso prácticamente todas las temporadas. Entonces va como así. Actualmente creo que hay algunos problemas en la dirigencia, pero va más para arriba que para abajo, creo. ¿Para qué está la U hoy, según tu expectativa, lo que ves de la interna? Yo creo que está para salir campeón, al menos sí. O sea, habrá que ver lo que pasa en la cancha, pero yo creo que después puede salir campeón del torneo, y en Copa Internacional habría que verlo. Es que hace tanto tiempo no juega, entonces hay algunas dudas, pero yo creo que tiene para pelear el campeonato sí o sí. Y Internacional me reservo un poco, porque creo que ha pasado tanto tiempo que la U no juega y no compite afuera, que sería irresponsable de mi parte decirte que va a llegar a una fase definitoria, pero tiene para pelear al menos la fase de grupo, creo yo. Gabriel, ¿cómo ves la relación hincha-club, periodista-hincha? O sea, personalmente, porque tú estás de los ambos lados. Estás tanto como hincha como periodista. La relación hincha-club está mala, creo yo. Hay una desconexión bastante profunda de los dirigentes de la U, al menos con las necesidades del hincha. Al menos el modelo de la sociedad anónima en la U en estos últimos años no ha funcionado. Se cobran precios que creo yo son excesivos y no se invierte tanto. Entonces, cuando tú decís, me cobran tanta plata por el abono, me cobran plata por la entrada, me cobran plata por todo, la camiseta es cara, todo es caro. Entonces tú decís, puta, por último, que se haya una inversión fuerte, una apuesta por subir de nivel. Ya se entiende que quizás los años que a la U le fue mal se haya sido un poco más austero, pero ya después la gente espera traer más jugadores, que haya más inversión. El tema del estadio lo vienen prometiendo hace tiempo, entonces creo que ahí están un poco alejados de las necesidades de la gente, que espera que haya más ambición. Y periodista e hincha creo que también es un poco complicada la relación. Yo creo que la gente en general es como un poco incrédula, a veces como que las carga con los periodistas. Si no, ustedes tienen la culpa de ciertas cosas que en verdad no hay mucha interferencia en lo que diga o no diga un periodista con lo que pasa dentro de la cancha. Y siguiendo con el tema de los hinchas, ¿cómo describirías la importancia histórica que ha tenido el hincha de la U en el club? Total, 100%. Yo creo que la U, si no tuviera la gente que tiene, no sería el club que es. O sea, yo creo que lo que lo hace diferente al resto de los clubes, lo que me preguntaba ahí delante, es la gente, más que nada, porque los títulos y todo eso. Pero yo creo que como la historia de la gente de la U en general, que no sé, pues gente que ganó, es como súper arriba abajo. O sea, la U partió como ganando muchos títulos en el Ballet Azul, después estuvo 25 años sin ser campeón, después estuvo una etapa buena,
después quebró, después una buenísima etapa en la Sudamericana y después de nuevo pelear el descenso, pero siempre se ha mantenido dentro de los clubes más populares, entonces yo creo que eso es lo que hace valioso que la gente al final se mantiene ahí, y para mí, si la U no tuviese la gente que tiene, no sería un club grande. Ahora quiero tu opinión, tanto como hincha y la parte objetiva. ¿Qué esperas para la U en estos próximos años? ¿Qué espero yo como hincha y qué como hincha con todo lo termo, la gana y después más objetivamente, más con cabeza? Como hincha pienso que la U, lo que espero yo es que sea un equipo más ambicioso del término dirigencial de buscar jugadores de primer nivel y que se mantenga en el tiempo un equipo competitivo tanto internacional como nacionalmente, o sea, que gane copas seguido, que vaya a pelear copas internacionales y que creo que ya es tiempo de que se pongan las pilas con el estadio. Creo que no es algo no tan importante para los hinchas de la U, sí es importante para la institución, para dejar un legado, para que la gente tenga un lugar donde ir, no andar buscando estadios en ciertos momentos cuando el Nacional no está o el Santa Laura no está. Entonces creo que como hincha creo que las prioridades deberían ser esas, o sea, apostar en grande, tener un mayor compromiso con el club de parte de la dirigencia y buscar el estadio, y objetivamente creo que la U tiene para estabilizarse, yo creo, como para volver a ser el equipo que pelea todos los años, pelear, no digo la Libertadores, pero sí avanzar a unos cuartos de final, semifinal. Creo que eso debería ser a lo que debería apuntar. Creo que ahora para un club chileno en general decir vamos a ganar la Libertadores está muy complicado por un tema de que en Brasil los equipos no, está muy lejos, entonces también ponerte esa meta es un poco soñador y vende humo si lo quería exigir. Yo no te podía decir, oye, tenés que ganar la Libertadores, porque yo creo que hace unos par de años podía ser un objetivo más alcanzable, pero ahora está un poco complicado por un tema de que nunca va a llegar al presupuesto que se maneja, por ejemplo, en Brasil, pero sí puede apostar a otras cosas con proyectos que sean más sostenibles en el tiempo, mantener los entrenadores y potenciar la división inferior, que es algo que en Chile está muy mal el trabajo. Entonces yo creo que si hay más presencia de jugadores de la casa va a poder ser más sostenible el proyecto en el tiempo, podéis vender más jugadores y tenéis más lugar de donde sacar sin tener que gastar tanta plata como lo hacen afuera. Me mencionabas anteriormente que cuando hablas de Colo-Colo eres más objetivo. ¿Ves en qué diferencia ves a Colo-Colo de la U en el ámbito internacional? Creo que tiene muchísima más ambición dirigencial el Colo-Colo en este momento que la U. O sea, yo no me meto en la billetera porque la verdad no sé a ciencia cierta cuánta plata tiene cada equipo para contratar o no, pero sí se puede ver en base a lo que traen que un equipo está dispuesto a gastar más dinero que el otro. Ahora, hay una diferencia que Colo-Colo viene más tiempo jugando Libertadores, ganando premios, salió campeón ahora, llegó a cuarto de final, entonces obviamente va a tener más plata, pero yo también apuesto a una cosa como de intenciones de la dirigencia de ir a buscar jugadores, de no ceder, de cumplir con ciertos deseos que tiene, yo creo, el hincha. Por ejemplo, ahora se fue Palacio y traen a un jugador que viene súper bien del fútbol argentino, entonces uno entiende que no van a apostar tanto, sino van a buscar certezas, ¿cachai? Entonces yo creo que esa es la diferencia en este momento de Colo-Colo con la U. Ahora la U igual trae jugadores que apuesta, que yo creo mucho al entrenador actualmente, pero el Colo-Colo tiene menos margen de error porque trae jugadores con mejor presente y con mayor... tú veis el plantel que tiene Colo-Colo ahora, yo creo que debe duplicar en salario el de la U. Y no sé si Colo-Colo tiene el doble de plata que de la U. Claro. Entonces ahí uno ve cierta diferencia. Si existe realmente la diferencia claro, que se está formando ahora. Claro. Yo creo que ahí está la cuestión, porque si tú veis... Colo-Colo tiene quizás más plata por auspicio o la plata de los premios de la Libertadores, pero no sé si da para que sea un equipo que tenga el doble de masa salarial que la U. Ahora, al final todo se ve en la cancha, o sea, después la U le puede ganar a Colo-Colo, puede salir campeón y llegar más arriba, y yo voy a decir, oye, pero entonces los otros votaron la plata y nosotros la gastamos bien. Claro. Pero yo siempre pienso que mientras tú apuestes más arriba y gasten más, hay más chances de tener éxito. Es una cuestión más o menos lógica de que en el fútbol al menos pasa de que los equipos que más gastan o más se preocupan de potenciar el plantel
son los que mejor les va. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Colo-Colo es un equipo con mucha mayor ambición y se ve que la meta, por ejemplo, yo no solo por lo que dicen, sino por lo que hacen, es más competir afuera que acá, porque al final es un efecto. Si tú eres competitivo afuera, vas a llegar a cuartos de final de Libertadores, semifinales, tenés más chances de que te vaya mejor en el torneo local. Es como más o menos obvio, por así decirlo. ¿Y tú sientes cierta cantidad de, o sea, por así decirlo, celo del hincha de la U, tú que tienes ese alcance en las redes? Celo, sí, yo te diría, bueno, al menos por el tema de refuerzo y todo eso, sí. Yo creo que al hincha de la U le gustaría que su dirigencia sea más arriesgada, que vaya a apostar más por nombre. Ahora, lo que te digo, el hincha en verdad siempre va a encontrar un pero, y probablemente si la U gastara mucha plata, después van a decir, uy, no funcionó ninguno, gastaron mal, bla, bla, bla. Entonces, pero yo creo que si hay un cierto, algo que el hincha de la U le pueda celar al de Colo-Colo, es que yo creo que tiene mucha más ambición, al menos ahora, de competir internacionalmente. Ya local habrá que verlo. El año pasado igual había una diferencia grande entre los dos equipos, y al final se terminó definiendo en el último partido por un gol casi. Entonces habrá que verlo, pero yo creo que claro, si hay algo que le pueda celar el tema de la ambición y de las ganas de competir afuera. Oye, menciona recién esto del campeonato del año pasado, estaban a 10 puntos, se les fue en la última. ¿Cómo viviste eso como hincha? Sí, ¿Cuánto creo sufriste? que a nadie no le dolió. Sí, sufrí bastante. De hecho, bueno, estuve en el estadio casi todos los partidos, pero ese principalmente fue una sensación de que, como te digo, yo periodista no, he estado la mayor parte de mi vida, gracias a mi papá que me llevaba cuando chico, o después que iba por las mías, en el estadio. Entonces uno tiende a como cachar más o menos la sensación de la gente, la cara. Y yo pocas veces vi lo que vi ese día, como esa sensación de que al hincha de la U le dolió demasiado ese partido. Con Everton me refiero. Y doloroso, yo creo que, por eso te digo, yo creo que deben haber pocos partidos, al menos en el último tiempo, más dolorosos que ese para el hincha de la U. Más que nada porque se junta todo lo triste del fútbol. O sea, sale campeón el rival, que más encima hubo una pica bastante profunda el año pasado. O sea, claro, los jugadores se tiraban, los hinchas también peleaban, ya estaba el tema de la cuestión de la denuncia en el TAS. Entonces había un clima muy, muy de disputa. Y para más remate, perdí un título después de que la U no ha ganado ningún título en 7 años de primera división. O sea, esperaste 7 años para ser campeón y te lo quita el clásico rival. Y además tenés para peor el tema de que la U hace un gol y que se lo anulan en el último minuto. Entonces yo creo que si un hincha de la U analizaba un mal escenario para esa tarde, era eso. O sea, fue lo peor, porque muchos hinchas también llegaron ese día, porque también uno lo sentía en el ambiente, de que Colo-Colo iba a ganar fácil a Copiapó ese partido. Claro. Copiapó descendido, el peor equipo lejos del torneo. Colo-Colo venía de ganar 12 partidos seguidos, creo, sin ninguna duda. O sea, empatado solo con la U. Solo con la U ese semestre. Entonces era como que ya, yo creo que el partido con Iquique, lo hincha de la U, dijeron ya, llegamos, lo peleamos, pero ya fue, difícil que Colo-Colo. Entonces ya parten las dudas, pasa el tiempo, la U hace el gol, los 2 minutos y era ojo. Y después cae el balde de agua fría, Colo-Colo hace el gol allá en Copiapó, después el empate, la U gana, hace el partido, o sea, si gana va al partido de definición y se lo anulan. Entonces yo, es una sensación difícil de explicar. Yo, por eso te digo, emociones. Sí, porque hay partidos duros. Ya la U ha perdido de goleada por la Católica. Hay un partido, Colo-Colo le gana 4-1 creo en el Monumental. Un partido que Colo-Colo partió ganando 3-0 en los 12 minutos. Entonces también son partidos malos. Tú decís, no competimos, no estuvimos. Pero yo creo que ahí el hincha queda más resignado. Pero difícilmente queda tan adolorido después de un partido como ese, porque te jugaste el trabajo de todo el año, no ni siquiera que perdiste un partido en específico, un clásico, por así decirlo. Claro. El trabajo de todo el año, donde el hincha de la U se volvió a ilusionar después de no sé cuántos años con salir campeón de nuevo, lo pierde en el peor escenario posible. Entonces, no, muy doloroso. Creo que, si me preguntáis a la rápida, como hincha debe ser el partido más doloroso que yo he visto en el estadio, y creo que como periodista también fue súper difícil, porque es lo que decían antes, o sea, tenéis que saber separar las cosas, onda,
yo al otro día tenía que trabajar de nuevo y tenía que seguir y hacer las cosas lo más objetiva posible, pero es complicado, o sea, pasó lo peor posible, como te digo. Oye, en ese tiempo recuerdo estaban las malas, como le cayeron las malas a la U, el tema del TAS también, porque la U insistió mucho y yo al menos lo que veía en redes sociales era que el hincha ya no quería insistir más. No, sí, ahí también tenía otro episodio de lo que hablábamos de la desconexión con el hincha. Yo creo que no, eso fue un show malo, muy malo. Yo creo que muy poca gente de la U respaldaba todo eso de la denuncia. Yo creo que la mayoría prefería perder y si perdía, perdía. No, y sobre todo lo que pasó después, como que la dirigencia salió a hablar, no vamos a ir al TAS después de terminado el torneo. Entonces ya no quería más guerra el hincha de la U ya. Por último, sí, porque me acuerdo que el partido fue el domingo, la U Everton Colo-Colo Copiapó. Creo que el martes fue la elección donde decidieron rechazar la denuncia, creo que la primera o la segunda sala del Tribunal de Disciplina. Entonces ahí ya como que se perdió la esperanza, ya fue, ya. Claro. Entonces el hincha dijo ya, porque claro, era la esperanza de la U de ganar, salir campeón sin depender del resultado de Colo-Colo. Entonces ahí ya después el lunes salen diciendo que van a ir al TAS, que era ya la última instancia y era como que... Ya no, yo creo que si habían unos hinchas que respaldaban, ya era el tema del tribunal y la denuncia al principio y todo. Pero ya después con el tema del TAS, ya terminaba el torneo más encima que no podía ni celebrarlo en la cancha, ya yo creo que todos dijeron ya no queremos más guerra. Oye, pero para la U no terminó siendo un año tan malo tampoco, porque ganan la Copa Chile, ganan el Clásico después de tantos años. ¿Cómo viviste cada episodio? Tanto la victoria Colo-Colo en el Monumental y luego la coronación de la Copa Chile. Que fue un año muy bueno, Pablo. O sea, claramente, si tú lo analizáis en términos estadísticos, incluso futbolísticos, yo creo que en cualquier otro año, los últimos 6, 7, 8 años, la U salía campeón si no fuese porque Colo-Colo hizo probablemente la mejor campaña de su historia, al menos en torneos largos. Entonces, claro, queda esa espina amarga porque perdiste el título con tu clásico rival, estuviste puntero casi todo el año y lo perdiste en el final, lo que tú decís, la ventaja de los 10 puntos. Entonces, duele, pero si tú lo analizáis le hubiese preguntado un año antes al hincha de la U. Si se imaginaba ese escenario. Claro, te doy un año donde peleé el torneo hasta el final, salís campeón de la Copa Chile, le ganáis el clásico Colo-Colo. Y además tení el tema de que volvió Aranguis con Díaz, que a la U le hacían mucha falta traer referentes, jugadores que se sintieran identificados. Yo creo que cualquiera te decía, sí, a ojos cerrados, me da lo mismo. Pero el tema es que cuando uno lo vive y ve todo el año los hinchas de la U ilusionándose, claro, ganando partidos, todo eso, es complicado. Pues yo creo que el hincha de la U decía, si le ganamos al Colo somos capaces de salir campeón. Claro. Porque era lo que más le había costado a la U, incluso a la U campeona de Sudamericana. Era la tónica de la U, que por lo general venía bien, le caía Colo-Colo, caía y después decaía. Sí, no, y aquí ganó, el inicio fue muy bueno, ganó muchos partidos seguidos. Entonces después se fue cayendo, el final del primer semestre, el inicio del segundo. Y el segundo semestre de la U, sacando 2-3 partidos al principio, que creo que empata con Cobresal y pierde con Audax. Después es muy bueno, o sea, ganó casi todos los partidos, salvo uno con Iquique ya que pierde, y el último con Everton. Pero en general la campaña es buena, o sea, claro, tuvo a un partido que la U le gana a la Católica que no tenía por dónde ganarlo y lo ganó con un tema de espíritu bueno, o sea, demostró que podía pelear el torneo. El tema es que al lado tenía a Colo-Colo, que yo de verdad muy pocas veces he vivido un equipo que ganara tantos partidos seguidos en una etapa final, porque claro, yo creo que es más probable que un equipo gane al principio todos los partidos, pero al final tiende a ser más difícil porque todos los equipos se pelean algo. Hay algunos que quieren salir del descenso, otros que salen en la Sudamericana, la Libertadores, todos pelean algo. Entonces se te dan partidos difíciles y Colo-Colo lo supo resolver todo. Entonces yo creo que justo campeón es, más allá de las polémicas y del TAS y todo eso, que a mí en verdad no me gusta caer en eso, pero yo creo que futbolísticamente es muy justo campeón. El tema es que el hincha de la U dice, oye, jugamos muy bien y no lo pudimos conseguir, pero yo creo que es como es nomás para así el fútbol. Y el tema de la Copa Chile fue como una consuelo, yo creo. Sí, yo creo que es más consuelo que otra cosa. Es que también
La U llevaba 7 años sin ganar nada, entonces ganar una copa era muy importante. Era muy importante para sostener el proyecto y decir, oye, seguimos acá. O sea, reponerse un golpe, como te decía, psicológico de lo que fue el partido con Everton, era difícil. Y yo creo que la U necesitaba ganar una copa, por mucho de que después en el papel sea una copa de consuelo y que tú digas, oye, prefería ganar el torneo, lógicamente. Pero la U necesitaba ganar esa Copa Chile y creo que dentro de todo la ganó bien. En verdad la Copa Chile es un torneo que es muy difícil de analizar porque jugó contra equipos de tercera división, claro. Pocos partidos complicados, era como que casi se jugaba con no sé si con suplentes, pero siempre se jugó en fecha FIFA, de hecho, este año. Entonces era como difícil de analizar, decir, oye, bien la U que ganó la Copa Chile, perfecto, o sea, pero sí un premio para el plantel y para el hincha de un año que en verdad merecía ganar algo. Oye, Gabriel, para terminar esta sección, quisiera que le mandaras un mensaje a los hinchas de la U que van a ver este podcast. El mensaje es que yo creo que deberían seguir siendo lo que son. Yo creo que el hincha de la U tiene un espíritu tremendo y que tiene que seguir siendo fiel como es, pase lo que pase. Y que sí, en verdad, no es porque lo diga yo, lo van a seguir siendo. Así que yo creo que tienen que tener optimismo porque yo creo que se viene un buen año para la U. No, después de lo del año pasado difícilmente te podría decir va a salir campeón porque Colo-Colo también de nuevo se está armando bien. Pero yo creo que tiene optimismo para seguir bien hacia adelante. Y tírate una predicción, a ver, para que lo veamos. Una predicción. En Copa Chile, Liga y Libertadores. ¿Cómo yo creo que la U pasa a fase de grupo de Libertadores. No sé, depende del sorteo en que le toque después, pero yo creo que pasa a fase de grupo y podría llegar a incluso hasta cuarto de final. En el torneo, primero o segundo, sí o sí. Y Copa Chile, va a depender. Yo creo que puede salir campeón, pero es un torneo muy difícil de analizar porque si le va bien en Copa Libertadores probablemente lo vote. Claro. Entonces, no sé, dependerá de otras cosas. Pero yo creo que si me la toca jugar en Libertadores y campeonato, yo creo que la U primero o segundo y pasa a fase de grupo. Gabriel, vamos a pasar a la parte final, a la sección final, que son pregunta-respuesta muy rápida. Te voy a dar opciones, preguntas, y tú respondes los primeros que se te venga a la cabeza. Ya. Gabriel, el mejor jugador que viste en vivo. Messi. Mejor jugador que viste por la tele. Cristiano Ronaldo. El gol más especial que viviste como hincha. El de Eduardo Vargas, la Sudamericana. El estadio que más te impresionó. El Maracaná. El contacto más famoso que tengas en tu celular. Tiene que ser... No, el famoso, no necesariamente relacionado al fútbol. Creo que tengo el de Arturo Vidal. La mejor anécdota en una entrevista. Una vez entrevisté a un futbolista y me pidió revisar la entrevista y le borró todo. No le gustó nada. No le gustó nada. ¿Tu ídolo de infancia? Marcelo Sala. El momento más difícil que te tocó vivir en el ámbito futbolístico. ¿Como hincha? El partido con Everton de la U. El momento que más orgullo te ha dado en tu carrera profesional. Yo creo que cuando llegó Charles Arangui y lo dimos, sí. Si pudieras elegir a un futbolista de Colo-Colo para la U, ¿a quién sería y por qué? Vicente Pizarro me gustó. ¿Por qué? Me gusta cómo juega. ¿Y de Católica? San Pedro hace gol. ¿Soñaste con ser futbolista? Sí. ¿Qué faltó? Todo. Teníamos todo menos talento. ¿Jugador al que más puteaste? Vos seguir. ¿Un deporte o hobby que disfrutes fuera del fútbol? Básquetbol me gusta. Si no hubieras sido periodista, ¿qué hubieras sido? Pero creo que... No sé. Empresario. ¿Un equipo de fútbol del fútbol chileno que no sea la U? Unión Española, le tengo cariño. Por cercanía a mi casa. ¿Y un equipo del extranjero? El Real Madrid.
eso fue la sección de preguntas. ¿Qué te pareció la sección? Bueno, estaba preparado mentalmente algunos, pero bien. Oye, Gabriel, estamos llegando al final. Yo quiero agradecerte personalmente por haberte dado el tiempo de venir, de participar, de conversar en este nuevo capítulo de La Pelota Habla. No sé si le quieres dejar un mensaje a alguien en especial. Ahí está tu cámara. No, gracias a toda la gente que ve el podcast. Ahí apoyen al Basti en este gran proyecto y gracias por la invitación y a toda la gente que me ha apoyado en la vida en general, no solo profesionalmente. Muchas gracias. Vamos a darle la despedida a la cámara.